Al confirmarse estas medidas para los próximos 3 meses hay una parte del Gobierno, y no solo ellos, sino que en su momento lo dijo el Banco de España y también el Consejo Económico y Social, que quizá no se deberían plantear para todos, sino solo para un sector de la población, el que peor lo esté pasando, las rentas más bajas. ¿Esto sería factible, Antonio? Factible es, obviamente, igual que se hace con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con desgravaciones ad hoc en función del nivel de renta, se puede hacer de una forma similar. La cuestión es cómo se instrumentaliza y cuáles son efectivamente la parte de la población que va a ser objeto de esas reducciones, porque eso sí cambia mucho los resultados. Claro, porque de esto, ¿cómo se cuantificaría? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, depende, no sé a cuál de todas las medidas que habéis mencionado te refieres, pero si, por ejemplo, no sé, si te La de los refieres a la 20 de céntimos. La de los 20 los 20 céntimos. céntimos de la gasolina, depende, pues se puede hacer por rentas, se puede hacer en función de la demanda, es decir, quiénes son los colectivos que más consumen el gasoil o la gasolina, como por ejemplo los transportistas. Básicamente son esas dos opciones, o un mix de ambas, que también podría ser, ¿no? Es que advertía el Banco de España, el gobernador del Banco de España, que quizás medidas como estas a quienes benefician son a las rentas más altas, que son quienes más utilizan el coche, por ejemplo, en este caso, y que perjudicados serán quienes tenían las rentas más bajas o las personas más vulnerables. Sí, bueno, aquí hay un problema que es el siguiente. Cuando se hace digamos, un café para todos, que sería este caso, reducir en 20 céntimos digamos, el coste de las gasolinas y el gasoil y demás, el problema es que termina siendo una medida regresiva. En el siguiente sentido, si yo tengo una renta muy baja, voy a tener la misma reducción en el precio de compra de la gasolina que si tengo una renta altísima. Con lo cual, el impacto es obviamente diferente. Y ese es un factor importante. Hay un segundo factor que también es relevante, que es que, bueno, en realidad dos. Uno, que es que los incrementos de los precios de gasoil y gasolina nos han dejado en una situación muy similar a la situación de partida, cuando se puso en marcha esta medida. Y eso hace que, lógicamente, el impacto sobre las rentas sea mucho menor del esperado. A medida que aumenta el precio, el impacto también es menor, ¿no? Y luego hay una tercera cuestión, y es ir a las causas últimas de estos incrementos de precios. Yo estuve comprobando cuál era el precio del barril de Brent en dólares en 2008, cuando la crisis de 2008, y llegó a estar a $131 el barril. Y la gasolina, el litro, aquí en España, estaba a algo menos de €1, alrededor de €1, más o menos. Sin embargo, a día de hoy, el precio del barril de petróleo está a $113 y la gasolina está a 1,89 de media en España. Entonces, claro, aquí hay una cuestión que es cómo se justifica esa enorme diferencia, ¿no? Esta misma razón quizá temamos una subida de los precios también a lo largo del verano, por cierto, Antonio, porque estamos hablando de eso en mesa, qué va a pasar en los próximos meses, qué pasará después del verano cuando acaben estas medidas para aliviar las consecuencias de la guerra, pero si hay más consumo durante el verano, se prevé que igual también sigan subiendo los precios. ¿Puede ser así? Sí, sí, yo creo que además es una cuestión que tiene, digamos, más recorrido del que esperábamos, porque, por ejemplo, los países de la OPEP no están aumentando la producción de petróleo, con lo cual eso mantiene el nivel de producción y hace que si la demanda crece también crezca el precio, ¿no? Luego también está el tema del veto a Rusia, de la importación de derivados del petróleo o de propio petróleo por mar, que eso también va a reducir la oferta que haya en Europa y obviamente en España. Y luego está un poco la puesta en marcha de China, que con ya, digamos, ir dejando las restricciones de movilidad y demás por el coronavirus, pues también va a incrementar el consumo y la producción, con lo cual eso va a restringir aún más la oferta. Todo esto lleva a pensar que es bastante razonable que veamos todavía algunos incrementos de precios en el petróleo y, lógicamente, en la gasolina. Pero también es verdad que hay otras medidas para paliar estos incrementos de precios, ¿no? El ejemplo clásico que se pone siempre es que la mitad de lo que pagamos cuando echamos un litro de gasolina en el depósito son impuestos. Ahí sí
bueno, pues quizás hay una cierta mayor, digamos, un mayor impacto en términos impositivos que cuando reduces en 20 céntimos el precio. ¿Por qué? Porque los impuestos van vinculados primero, a ese consumo y segundo, a la demanda existente. Y luego, adicionalmente, tenemos otro problema, y es que da igual, entre comillas, lo que se haga con los precios, es decir, si los precios de las gasolinas aumentan, como la demanda es muy rígida, nos encontramos que la cantidad demandada disminuye muy poquito, ¿vale? Con lo cual, la capacidad recaudatoria del sector público se sigue manteniendo razonablemente estable, ¿de acuerdo? Entonces, no interesa bajar los impuestos, interesa más una subvención, porque el impacto de la subvención a las arcas públicas es mucho menor que el impacto del impuesto. Por tanto, ¿se podría prorrogar entonces, como pide también otra parte del Gobierno, prorrogarlo hasta diciembre, aunque se plantea de esa manera selectiva, solo a las personas que más lo necesiten? Volvemos al punto de partida. ¿Hasta cuándo se puede seguir prorrogando y prorrogando este tipo de ayudas, Antonio? A ver, yo creo que la prórroga de una ayuda de este tipo, de los 20 céntimos, por ejemplo, o 25 o 15, lo que sea, por prorrogarse se puede prorrogar hasta el infinito. La cuestión es cuál es el impacto, que es lo relevante, es decir, si realmente tiene un impacto positivo sobre digamos, aquella parte de la población objetivo para la cual estaba más pensada, ¿no? En este sentido, esto efectivamente genera cierta regresividad. Entonces habría que hacer algo similar a lo que se hace en los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, que comentábamos al principio, que es intentar que las rentas más bajas tengan una reducción más elevada, o bien reducir sustancialmente la carga impositiva que tiene cada litro de gasolina o de gasoil.